Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Conversar es escucharnos y escucharnos también es escuchar. Y uno se pregunta si a veces estamos escuchando aquello que sucede en las aulas, en los sistemas educativos, que también son los sistemas familiares. Hay temáticas que probablemente no tienen que ver solamente con el CIMSE, con el rendimiento y con el desarrollo cognitivo de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino con aquello que está pasando con sus emociones, con palabras que parecen tan nobles como integración, como diversidad, pero que probablemente si ponemos esas palabras en la cancha, esa pelota no corre. Y de eso queremos conversar, mirar la realidad de lo que pasa al interior de las aulas, preguntar, no juzgar, sino querer saber. De eso se tratan estas Conversaciones sin Pauta y hablamos con Cristian Infante. Él fue hasta hace poco director de un colegio marista en La Pintana, fundamentalmente en el sector El Castillo, que es un sector probablemente de los más complejos y vulnerables que tenemos en la zona, en la región metropolitana. Pero él es abogado y fue derivando como un experto en educación hace ya 28 años. Así que esta realidad la conoce y la conoce bien. Cristian, qué gusto tenerte aquí. Hace mucho tiempo que yo te quería entrevistar. Un gusto también para mí, muchas gracias. Cristian, tú mismo decías en una charla del año pasado en el Centro de Estudios Públicos que la realidad es lo que se vive en las salas y que cuando uno tiene esa aproximación mira las cosas de otro modo respecto a la educación. ¿Qué es lo que tú ves, crees que no estamos mirando como sociedad? ¿Te refieres a las escuelas? A los niños, centrándolo en en ellos, niños, niñas, adolescentes. Mira, yo creo que de más está decir que la educación o lo que ocurre en la sala de clase es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. No voy a entrar en ese detalle. Pero yo creo que estamos viviendo un periodo como de crisis de crecimiento de la educación y del país, que nos tiene un poquito a la deriva y que además se le unen elementos nuevos que nunca hemos vivido, que le ponen un condimento adicional. Y yo creo que hoy día ni siquiera estamos logrando captar las soluciones porque no alcanzamos a captar el problema. O sea, hoy día venía escuchando sobre la nueva serie Adolescencia. ¿La viste? No la he visto, vi un poco y estaba conversando hoy día con mi señora, la vamos a empezar a ver. Y la gente que lo ha visto dice, este es un mundo nuevo en que no sé cuál es la solución. Bueno, en educación yo creo que nos está pasando algo muy similar. Estamos viviendo situaciones que no habíamos vivido nunca. En un país, y porque hablo de una cierta adolescencia del país, para tomarlo con la serie, que exacerbó el concepto de derechos. Yo soy un a favor absoluto de los derechos. O sea, me acuerdo cuando tuve que defender estos temas y dije que los derechos no tienen contrapartida en deberes. Los derechos, uno tiene el derecho a la educación, no tiene por qué tener una contrapartida en deberes, o el derecho a la salud, o a la vida, o lo que fuera. Y mucha gente ponía esa contrapartida de derechos y deberes. Si usted tiene un derecho, tiene que tener un deber. Exactamente, y no es así. No es así. El derecho es el derecho. Pero ¿qué pasa cuando uno ejerce ese derecho y entra a alguna organización, convención, sistema, familia, lo que sea? Ahí entran los derechos y deberes, ¿ya? Y no hemos confundido de conceptos en ese plano. Mira, hace poco vi una noticia de que un cantante echó de lo que estaba haciendo, de su recital, a una persona porque le estaba tirando vasos de cerveza y estaba molestando a los demás de la gente. Y se armó una tremenda discusión porque unos decían, es que tiene el derecho porque pagó la entrada. Y otros decían, no, el derecho de pagar la entrada no te da derecho a molestar a los demás. Bueno, aquí pasa lo mismo. O sea, el derecho a la educación es un derecho que el Estado tiene que garantizarle a todos los niños, niñas de Chile, jóvenes. También el derecho a un trabajo digno a los profesores. También el derecho a las familias a que sus niños y niñas que tienen alguna necesidad especial sean educadas en un ambiente inclusivo. Pero cuando se nos juntan todos esos derechos en una misma sala de clases, no estamos queriendo ver que ahí hay conflictos y no estamos buscando las soluciones. En esa conversación que tuvimos en el CEP,
se refería a los migrantes. A los niños migrantes. Claro. Y yo decía que el país ha ido transitando por distintas etapas muy positivas. Primero fue la ley CEP, la ley PIE, que es de integración escolar, después fue el programa de inclusión, y todas esas leyes vinieron a mejorar la situación educacional porque incorporaban recursos y procedimientos. Pero lo que ha ido pasando los últimos 5 o 6 años es que ya no hay recursos para educación. Se creyó que todo ya estaba terminado como proceso y no que hay que seguir creciendo, mejorando. Y nos encontramos con un montón de problemas. ¿Te acuerdas que yo decía, ¿quién atiende al niño migrante? ¿Quién atiende al niño con TEA? Nadie lo atiende. Entonces, esto está recayendo en los profesores. ¿Ya? Ya, espera, antes que lleguemos a los profesores, tú señalabas desde la experiencia en aula, que eso me parece que es muy relevante, no solo porque, con todo el respeto a los académicos, pero en cada elección presidencial vemos que los programas de gobierno están llenos, digamos, de propuestas educativas, y tú señalas, bueno, no estamos viendo los conflictos que se están dando, ¿no? Por las realidades que se han ido sumando y por los derechos que se han ido ganando, pero que a la hora de enfrentarse todos probablemente no fluyen. Pero en todo yo creo, me pregunto, ¿no?, si no hay un hilo conductor respecto de el valor de la diversidad y de la inclusión, y no solamente al interior de las aulas, sino que entre los propios compañeros, entre los propios profesores y entre las familias. Si el tema, por ejemplo, de los jóvenes, niños, niñas con discapacidad o con TEA, es acogido por las comunidades educativas, le hace familias, le hace espacios sociales y le hace compañeros. Y no estoy tan clara. Los últimos debates sobre el tema de autismo he visto unas cosas horrorosas. Recientemente un profesor en Quilpué diciendo unas cosas horrorosas sobre los jóvenes con autismo. Entonces ya iremos a los niños migrantes, que me imagino que también cargan con una nube muy pesada de prejuicios, pero el problema es que las escuelas no tienen capacidad de incluir, o el problema es que también la sociedad se resiste. Yo diría que ahí hay una ambigüedad que es entre lo discursivo, lo emocional y lo real. Cuando uno le pregunta a cualquier persona sobre inclusión, diversidad, valoración de la diversidad, cuando conversamos en las escuelas, por ejemplo, si hay un niño que ha sido discriminado por algo, toda la comunidad se pone a favor del niño. O sea, hay una conceptualización bien importante de empatizar con situaciones de personas que han sido históricamente excluidas, etcétera, etcétera. Pero eso yo encuentro que no está sostenido ni en una cultura ni en una estructura que valide de tal manera esa concepción de la inclusión y la diversidad. Entonces, cuando eso me empieza a afectar a mí, cambian mis situaciones. Y siempre hay una razón para romper el discurso. O sea, es que el niño es autista, muy bien que esté en la educación, muy bien que lo eduquemos, pero no puede golpear al profesor. ¿Ya? Y esa es una respuesta válida también. Es verdad. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú dices, ¿dónde encuentro el punto de respuesta de esto? Porque si estamos de acuerdo en un concepto, pero cuando llega las concreciones del concepto, porque los conceptos no son inocuos, o sea, los conceptos tienen una traducción. Tienen traducciones en la realidad. O sea, el niño que se descompensa y me pega una patada, esa es una traducción concreta en la realidad de una conceptualización. Y que en el papel no está considerado. Claro, entonces la pregunta es, ¿qué hago? La ley TEA dice es que hay compensación en nivel 1, 2, 3, pero no pone 0 recurso para eso. Entonces, finalmente, uno podría decir, pero pucha, ¿por qué llevan el tema siempre a los recursos? Es que no es solo un problema de recursos, es un problema de estructura. Es como que tú tuvieras un hospital y dijeras, tenemos que atender a estos niños, pero no tenemos pabellón. ¿Ya? Obviamente va a salir el tema de los recursos, porque tiene que haber una estructura que sostenga el concepto. ¿Ya? Y la inclusión es un concepto que viene a producir conflicto entre las personas
no por mala voluntad, sino que porque se producen estos roces y estos choques. Y pasa, Cristian Infante, a ti no sé cómo lo vivías tú en este colegio marista en La Pintana. ¿Pasa con los niños migrantes también? Es decir, que existe el discurso de que los vamos a integrar, que son parte de la riqueza cultural que aportan, pero no sé si eso está pasando en los colegios en sectores vulnerables, cómo son recibidos. Y tú hablabas de algo que es importante, que quizá no está en el papel. Tú decías el duelo migratorio. Sí. Me parece muy interesante ese concepto, porque ese duelo migratorio recoge no solo una experiencia traumática de niños que tuvieron que llegar quizás cruzando fronteras y caminando con sus padres, sino que tú hablabas incluso de un trastorno adaptativo que podía tener una traducción en alteraciones de ánimo, en capacidades cognitivas. ¿Tan así es? Exactamente, porque cuando tú llegas a un país nuevo, tienes que rearmarte. Y hay dos maneras, o luchando, como lo hacen muchos, o que te acojan. Que te acojan. Y ahí es donde viene una mirada más profunda de qué le está pasando a esta familia y a este niño. No es que sean mala gente, no es que sean así. Están viviendo un trauma muy tremendo. Mira, fíjate que nosotros en el colegio, ya estoy hablando del año 2019, cuando yo partí, nosotros tratamos de pensar en nuestras familias y nuestros niños en general, y descubrimos, con mucha conversación que hicimos, que en la educación categorizamos a nuestros niños con síndromes. Síndrome de déficit atencional, de no sé qué, de conducta, de todo esto. Y nosotros dijimos, estos niños no tienen síndrome. Lo que tienen son traumas. ¿Y qué es lo que es un trauma? Trauma es una herida que tú tienes en el corazón producto de la violencia. Entonces, cuando tú has sido criado desde que naciste de manera violenta, me refiero, poca alimentación, maltrato, malas condiciones de vida, etc., tú vas acumulando un trauma. Entonces nosotros dijimos, el colegio finalmente se enfrenta a una situación de niños con trauma. Niños y familias con trauma. ¿Qué les hace explotar violentamente? ¿Qué les hace más cercano a tipos de enfermedades y a un montón de otros elementos? Entonces, ¿cómo el colegio entiende? Y ahí viene la superficialidad que hemos hablado de la salud mental y la emocionalidad y todo eso. ¿Por qué dices superficialidad? Porque no hemos ido al fondo del tema. El tema no es acoger al niño y hacerle cariño. Es generar una estructura para contener de verdad y sanar ese trauma. Nosotros pusimos nuestro colegio en la misión del colegio, que el colegio, un colegio que forma, en la visión, que forma para ciudadanos con la habilidad del siglo XXI, etcétera, etcétera, pero donde la experiencia educativa tiene que ser sanación y plenitud para el niño y realización para los profesores. Ahora, interesante el punto que tú haces, Cristian Infante, porque no es tampoco del chamanismo, digamos, con todo respeto al chamanismo que tú lo dices, o de la religión, sino como de la constatación de una realidad. Como decir, todos estos niños llegan con un enorme abanico de traumas. Exacto. ¿Cómo los contenemos? Pero en los colegios de sectores más bien vulnerables, con familias que viven en situaciones más precarias, ¿qué es lo que está pesando hoy día a tu juicio? ¿Trastornos anímicos a propósito de las emociones y que gatilladas por estos traumas, o violencia? Y hablo de la violencia respecto de sí mismos, respecto de su entorno y compañeros, y respecto de los profesores, que también los profesores están justamente hablando de las situaciones de violencia a los que están expuestos hoy día. O sea, el hilo conductor es la violencia. Y no, cuando hablamos de violencia no estamos hablando que alguien golpeó a otra persona, estamos hablando de actitudes violentas, de tomarse las cosas por mí. Y tiene que ver con una manera de vivir el mundo, porque uno no puede decir, mira, fíjate que la gente de la población en el castillo, esto le molesta mucho a las personas de allá, es violenta, es delincuente esto, y estigmatizar eso. Son gente igual que uno, exactamente igual que uno, que vive con los mismos problemas de uno, la educación de los niños, la alimentación, lo mismo, pero que han sido criados y han vivido en un ambiente tan deprivado y con tantas situaciones de violencia que les afecta mucho.
Entonces, eso cómo no. A mí me impresiona ver a los niños corriendo en el patio, riéndose, jugando, cuando muchos han vivido situaciones de violencia en la noche, o balacera, o mala alimentación. Entonces, nosotros lo que... Me emocionaba. Qué impresionante. La actitud de superación y de conectar. ¿Cómo ellos logran? Pero eso también tiene un tope. Porque ya por ahí, por séptimo básico, tú empiezas a notar. ¿Ya? Porque fíjate ¿A notar qué? Un niño de quinto y sexto básico está en el patio con una pelota de trapo y tira y mete un gol y salta porque se siente que está en el Estadio Maracaná rodeado de 80.000 personas. Un niño séptimo básico se da cuenta que es una pelota de trapo y que no hay nada. Y dice, mira la gente, las pelotas que tiene, las cosas que tiene, yo no tengo nada. Entonces viene una toma de conciencia en esa edad que es muy compleja. Y claro, ¿cuál es la respuesta a los colegios? Los niños séptimo y octavo se portan mal, los niños séptimo y octavo son, no sé, peleadores, pero es que es muy duro lo que les pasa a esos niños. ¿Ya? El choque con la realidad. Es un choque con la realidad, con la realidad. Claro, con la que tienen y con la realidad de otros. Exactamente, es un choque con la realidad que antes lo vivían dentro de una fantasía, que es lo que salva a los niños más pequeños. Pero eso no implica que la herida no vaya por ahí. Entonces, nosotros descubrimos que la única manera de curar la herida era a partir de personas significativas y experiencias significativas que generan resiliencia. Ya. ¿Y eso desde el colegio? Desde el colegio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú dices, es que esto no tiene que ver con el CIMSE, no tiene que ver con los aprendizajes. Es que tiene que ver. Ya. Porque resulta que si el niño no siente que en el colegio hay un ambiente, primero, de seguridad, de contención, de amistad, pero luego de futuro, ¿ya? No va a aprender. No le interesa aprender. Mira, antes la escuela, años atrás, la escuela era ir al futuro. Tú no tenías una pelota de fútbol, pero en la escuela había. Tú no tenías un computador, en la escuela había. No había una cancha, tú tenías. Hoy día no. Hoy día la escuela no es el futuro. ¿Qué es? Es un elemento principal de socialización que es muy importante. La pandemia nos demostró, porque incluso se había cuestionado la facultad de socialización de la escuela. Sí, ¿ya? Cual. Y la pandemia nos demostró la gran facultad de socialización que tiene la escuela. O sea, la escuela es un elemento de socialización que no es solamente contención, sino que es fundamental. Pero la escuela hoy día está tratando de luchar para comprender cómo tiene que ser el futuro. O sea, hoy día tenemos la inteligencia artificial, tenemos un montón de elementos que la escuela no los maneja. Entonces, la escuela está perdida en un mundo. ¿Por qué está perdida? Porque hay poca reflexión, pero porque no sabemos cuál es el problema, pero también porque estamos viviendo una estructura de escuela antigua. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Tú mismo me mencionabas esta serie Adolescencia que no solo es muy famosa, está siendo comentada, estudiada por psicólogos, psiquiatras, y es esta idea de que muchos padres no saben en qué están sus hijos, que pensaban que eran hijos ideales, que estaban en su habitación leyendo. Yo tampoco he visto la serie, pero me he ido informando porque quiero verla, de esta sensación de que al final a veces los hijos quedan como sin herramientas para poder vincularse con sus hijos, los padres y madres. ¿Tú notabas eso cuando veías a tus muchachos en el patio del colegio? Yo a veces trato de tomar perspectiva de estas cosas. Yo creo que cuando yo era chico, mis padres en general no sabían en qué yo estaba. Pero tenían una autoridad conmigo y un acompañamiento de ciertas conversaciones, tampoco muchas más, pero ciertas conversaciones. Hoy día hay una exigencia a los padres de estar en todo momento, de saber de todo. Los padres no pueden, es un problema, no es mala voluntad, no pueden estar controlando lo que hace su niño. Pero adicionalmente se abrió una ventana de la red social que ya es más incontrolable todavía. Entonces, lo que siempre ha ocurrido, hoy día se exacerbó de una manera. ¿Cómo le pedimos a los padres que controlen esto? Y eso es lo que yo creo que los comentaristas de esta serie están diciendo. No sabemos la solución, ¿ya? Entonces, en los colegios, por lo menos, los padres saben que hay un espacio del día que están
que hay alguien que se está preocupando de ellos, ¿ya? Y eso tiene bueno y malo, porque por un lado fomenta la contención y el apoyo, pero por otro lado produce una exigencia en los colegios solo a eso. Y eso es lo que no nos deja avanzar en el aprendizaje, ¿ya? Porque hoy día, ¿qué ocurre? O sea, los profesores están siendo estresados y exigidos. Están siendo estresados hacia la contención y el apoyo, y no estamos pudiendo avanzar en los aprendizajes como debiéramos. Y cuando uno mira el rol de un profesor, debiera entender qué le tiene que pedir un profesor. ¿Ya? Y aquí hemos cambiado los papeles. Le estamos pidiendo al profesor cosas que no corresponden a su rol de profesor. El profesor tiene que hacer buenas clases interesantes, llevarlos a los niños al futuro, llevarlos a pensar, ¿ya? Y hoy día el pensar es una cosa muy compleja porque la gente se resiste a pensar. Y los profesores están gastando mucho de su tiempo en contener. En contener. Tú hablabas cuando dirigías este colegio marista en La Pintana, en el sector Lo Castillo, Cristian, hablabas de los jóvenes con TEA, digamos, en el programa PIE, de los jóvenes migrantes, que tú decías no era la mayoría, como probablemente puede ser en Estación Central o en otras comunas. Hablabas de los jóvenes trans, ¿no? Sí. De esa transición que se hace, y también de jóvenes con problemas con la justicia. Sí. Es decir, ¿cómo tú puedes integrar tanta diversidad? Es bueno, me imagino, pero porque cuando tú hablas con jóvenes con violencia, probablemente el tipo de contención o de guía que se requiere debe ser muy distinta de la de un joven o niña trans. Bueno, yo lo que decía era que compartía el concepto de la inclusión y la diversidad, pero como estábamos hablando, esto tiene concreciones en la realidad muy, muy claras, y llega un momento en que el sistema no da para más. Entonces, no nos hemos querido, en serio, mirar esa situación y decir, mira, la verdad es que ya tengo jóvenes, niños, niñas, jóvenes trans que hay que trabajar con ellos su identidad. Tengo niños con necesidades de educación especiales, tengo niños migrantes, además tengo niños con problemas de la justicia. No puedo. ¿Ya? Tiene que haber una estructura de apoyo. En el colegio nosotros teníamos, bueno, en un colegio grande, 2.400 alumnos, pero teníamos una estructura de apoyo que se llamaba primero tutoría, después apoyo profesional, después intervención en crisis y después protección. Era una estructura de 4 niveles de apoyo. Y la intervención en crisis eran 3 psicólogos que andaban con un celular y que cuando sonaba un SOS partían corriendo a la sala para ayudar a los profesores a contener situaciones o en los patios o ese tipo de cosas. Los inspectores los llamaban y trabajaban la intervención en crisis, y no era que el niño le dio una descompensación y nos metimos a la sala de nuevo. Seguían con ese niño. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que tomarte en serio estas cosas. Es como cuando un profesor, un alumno se le porta mal en la sala, le dice, Juanito, váyase para afuera. Quizá eso hace 20 años, pero que hoy no funciona así. No, es que lo que pasa es que cuando tú mandas a un niño para afuera y no conversas después con el niño en la próxima clase tiene más rabia contigo y más mal se va a portar. Pero tú podrías tener una pequeña conversación para decir, Juanito, mira, y generar un vínculo ahí para cambiar la actitud de Juanito en la sala y la actitud de la profesora con el niño. Pero eso no hay tiempo para hacerlo. ¿Ya? La profesora pasa a otra asignatura, O sea, cuando tú, Cristian, que además vienes siguiendo el tema de educación durante tantos años, cuando tú escuchas a los ministros, no quiero hablar de sino de los ministros, de los candidatos, de los gobiernos, ¿te parece que están hablando de Narnia? ¿Te parece que yo el discurso político... le pido a los ministros es que primero no se ubiquen en el espacio del mundo ideal y de la fantasía en el cual todo el mundo es perfecto y vamos a tener inclusión, vamos a tener esto y este otro, y los colegios háganse cargo, ¿ya? Y si no se hacen cargo, aparece la superintendencia y te pone una multa. Entonces, el mundo es mucho más complejo, es más gris y más diverso que eso. Entonces, hoy día seguimos recargando. Fíjate que en Finlandia, tan alabada la educación de Finlandia, la educación es mucho más corta.
porque no tienen la jornada escolar completa que tenemos nosotros. La jornada escolar completa se creó precisamente por un elemento de contención, ¿ya? No de aprendizaje, de contención, ¿ya? Para tener a los niños en un lugar seguro. Y allá, cuando por ejemplo los niños quieren aprender piano o fútbol, es el municipio el que da esos talleres, no los colegios. Y los colegios se dedican a las cosas más centrales. Acá no, acá el colegio tiene que ser el deporte, el arte, la música, la contención, etc. Entonces, es una mirada, una mirada de una estructura de colegio. Pero si tú tienes esa mirada como país, tienes que entender esa mirada y tienes que dar las condiciones para que eso ocurra. Porque si no, nos estamos engañando. Y en algún momento va a ser crisis. Ya, o sea, la pregunta inicial era tingente respecto de lo que está, de aquello que no estamos mirando. No estamos mirando, entonces, o cambiamos la estructura de colegio, porque además, fíjate que los colegios están rodeados, por lo menos el Castillo, con una red de apoyo social gigante, ¿ya? Salud, etcétera, etcétera. No funciona. Entonces tú dices, mira, este niño hay que mandarlo al psicólogo. El psicólogo no tiene hora. Cuando le dan hora es para no sé cuánto tiempo. Pero además ocurre que la precariedad de la familia hace que no lleguen a la hora, que no sé qué. Entonces, ningún tratamiento funciona, ¿ya? Ni lo de los centros de menores, ni esto, ni esto. Entonces, todo es como una ilusión, ¿ya? Ahora, tendremos que vivir entendiendo que la vida no es perfecta y que tendremos que vivir en ese mundo así más precario. Bueno, reconozcámoslo y vamos trabajando así, pero no hagamos como que. Claro, quizá el problema está en que no se puede promediar. Yo no sé si lo que se vive en un colegio en La Pintana es lo que se puede vivir, por ejemplo, en un colegio en la Florida, o en uno en Ñuñoa, o en Vitacura, o uno en Providencia, y no solo por los recursos municipales o que sean comunas más pudientes, sino porque la diferencia de origen y de cuna sigue marcándonos. O sea, la diferencia de origen y cuna sigue marcándonos absolutamente, pero la falta de un acuerdo o una definición cultural respecto de ciertos elementos. O sea, mira, yo soy muy admirador de Chile, de todo su proceso, pero creo que hoy día estamos en un problema complejo de crisis, de crecimiento y de adolescencia importante y no lo hemos sabido trabajar como país. Tú vas al metro y dices, no pasar. Todos pasan por ahí. Va a un lugar, no tire botellas ni cosas, están todas las botellas. No estacionar, y hay un auto bajito. Ya. Eso nos pasa en todas las cosas que está ocurriendo. Entonces, estamos en un momento en que el país creció mucho, pero tenemos una falta de acuerdos culturales de ciertas normativas que nos está afectando mucho. Tuve el Transantiago. Ahora, no es el total del país, es un porcentaje, pero es un porcentaje importante del país que funciona de esa manera. Y lo mismo nos pasa en los colegios. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los colegios de sectores medios bajos, medio y medio alto, que antes vivían menos estos problemas, también lo están empezando a vivir. Y tú le preguntas a directores de colegios, que no de sectores muy vulnerados, y otros, y me dicen, yo tengo estos mismos problemas, violencia, pelea, violencia en el pololeo, porque las redes sociales hicieron una transversalidad completa de todos los lugares. Buen punto ese, claro. Entonces, lo que antes tú podrías siempre identificarlo solo para los vulnerados, hoy día no es así, hoy día... Cristian Infante, quizás no tiene que ver con el tema que estamos hablando, pero me surge preguntártelo, y ya vamos a ir cerrando, y que tiene que ver con cómo también el tema de la droga y los entornos con una cultura que es la famosa narcocultura puede permear. ¿Por qué te lo digo? Porque también sabemos que en la estructura de las sociedades está entrando la estética entonces, y que los soldados en sectores vulnerables son esenciales en la jerarquía del... ¿Tú tuviste eso en el colegio? Sí. ¿Existe la percepción de que tus alumnos más grandes pueden ser cooptados, robados por el crimen organizado y que se te pueden ir? Sí y no. Ya. Mira, es que estos son los típicos problemas que se contestan como de manera fácil. No, me imagino. Y no es tan así. Mira, yo diría que el tema de la droga, todos sabemos, va aumentando, etcétera, etcétera. También que estos niños jóvenes que trabajan de soldados están ahí, pero es un porcentaje muy bajito. Ya. Muy bajito. La mayoría de los alumnos que yo tenía en el colegio no se meten en eso, buscan no meterse en eso. Se salvan. Tratan de salirse de eso y cuando el colegio les da buenas alternativas. Mira, tenía un alumno que me dijo, yo quiero estudiar ingeniería y quiero irme
fuera de Chile. ¿Y por qué quiere irte fuera de Chile? Es que mi familia está metida en el microtráfico y yo sé que si me quedo voy a caer en eso, ¿ya? Pero él quería salirse. Los alumnos, los chiquillos de ahora son bastante más inteligentes que lo que éramos nosotros los jóvenes de antes, ¿ah? Están más cruzados por las redes, por mucho la complejidad de la sociedad, pero tienen mejor formación. La educación nació en vano en este país. Y se dan cuenta la mala vida que lleva esa gente. La mala vida de violencia, etcétera. Y algunos caen, pero no son muchos. Pero lo mismo que te decía antes, hay un porcentaje chico, pero el problema es que ese porcentaje chico, la sociedad no lo castiga culturalmente. No lo castiga culturalmente, porque finalmente el niño que está metido en esto, bueno, pobrecito, está metido en esto, ¿te fijas? Pero no... Todas estas cosas, el que no paga el Transantiago, nadie lo castiga culturalmente ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque en el fondo no tenemos acuerdos claros todavía en eso. Entonces, la gran mayoría de los jóvenes de sectores vulnerados quiere una familia, una vida sana, con estudios, con trabajo, bien. O sea, desde ese... Y son unos poquitos los que caen, pero el riesgo está para todos, ¿ya? Pero la mayoría hace el esfuerzo. Las mamás de este país, la gran mayoría de las mamás están encima de sus hijos, de una manera distinta a la que tú me decías antes, ¿ah? Pero de una manera muy autoritaria en cierto modo. Incluso me decían, mi hijo no sale de la casa, no tiene amigos, como un valor, como algo positivo. No sale de la casa y no tiene amigos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está viendo esa mamá? Que si sale de la casa y tiene amigos se puede meter en malas juntas y todo. Entonces, la tentación está ahí, pero la gran mayoría, creo yo, es mi experiencia, aquí no cae en eso. Ya. Y lo último, Cristian Infante, cuando tú dejas este colegio en La Pintana, en el sector de El Castillo, tú sales mirando ese patio sintiendo que hay más esperanza que pesimismo, o te fuiste como caminando cabizbajo? Yo tengo mucha esperanza, mucha esperanza. Mira, para construir la resiliencia, nosotros generamos estructuras. No así nomás, estructuras. Entonces, por ejemplo, los jóvenes sectores vulnerados no hacen deporte todas las semanas como los de sector alto. Hacen cada cierto tiempo por eventos. Nosotros creamos un sistema de competencia semanal y nos inscribimos. Y se armaron unos equipos tremendos. Nuestras niñas de sexto básico el año pasado se ganaron el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino y fueron a competir a Colombia, cosa que no habíamos visto nunca. Creamos una orquesta de más de 60 niños que ha recorrido Chile haciendo miles de cosas. Una academia de pintura gigante, un equipo de teatro, etc. Y cuando un niño se engancha en una actividad que le mueve la vida, se le produce la esperanza y el deseo de surgir adelante. Entonces, nosotros como colegio, lo mismo las cosas, darle la esperanza del futuro de estudio, darle la posibilidad de elegir cosas interesantes. Por eso teníamos muchas especialidades técnicas. Creamos grupos especiales para los que querían ir a la universidad, porque resulta que tú tienes que ayudarle al niño a construir un futuro, no dejarlo solo, ¿ya? Cuando el niño engancha con un futuro, cambia su vida, y todas esas cosas que están por el lado, que son la desesperanza, las puede superar. Pero si no tiene nada el niño, está en una planicie que ve todo oscuro, su única salvación es lo que está al lado. Entonces los colegios tienen un rol ahí fundamental. Yo tengo mucha esperanza en eso, pero necesitamos que veamos el problema bien de fondo. Bien de fondo. Vamos a tener que hacer ese buceo o exigirlo ahora que vienen tiempos de elecciones y los candidatos y candidatas van a volver a poner y con cosas de calidad. No llenar de 25.000 talleres malos. Cosas de calidad que involucren un compromiso de la alumno. Y que ellos sientan que en eso hay un valor para ellos. Exacto. Y un valor para su dignidad. Es que ese es el tema. Es sentirse digno. Digno. Fíjate que nosotros, para terminar, pusimos en el colegio una cafetería para que las mamás y papás pudieran tomarse un café en el colegio y no salir. Pusimos un gimnasio. Y un montón de mamás empezaron a hacer deporte. Nunca en su vida habían hecho deporte. Y me decían, nosotros tenemos esto igual que los colegios pitucos. Decían, bueno, eso es dignidad. Cristian Infante, muchísimas gracias por transmitir esta experiencia, que es una experiencia con vida. Y creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Son conversaciones sin pauta. Muchas gracias.
Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.